Nuestro último estudio nos dejó con la sublime bendición del perdón de todos los pecados. Ahora, mirando hacia adelante, el apóstol Pablo dirige la atención de los creyentes hacia esa obra maravillosa que el Señor terminó por completo en la cruz, para que allí los creyentes vean la cancelación completa de todo legalismo y la eliminación de toda autoridad, excepto, claro, la del Cristo como cabeza de todas las cosas, pero también nos liberó de todas las ceremonias y observancias, lo cual es en realidad un paso hacia adelante de las sombras a la sustancia, en otras palabras, de las sombras a la realidad en el Cristo. En este pasaje de Colosenses capítulo 2, versos 14 al 17, tenemos el tercer punto de advertencia con su corrección. Por favor de abrir sus propias Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan, noten cómo dice, borrando el manuscrito. ¿Notaron eso? Borrando el manuscrito con las ordenanzas que eran contra nosotros, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos, en ella refiriéndose a la cruz del Cristo. Por lo tanto, que nadie los juzgue en comida y en bebida, o con respecto a fiesta, o luna nueva, o sábados, las cuales cosas son sombra de las cosas venideras, pero el cuerpo es del Cristo. Volviendo al verso 14, las palabras anulando o borrando y clavando claramente se refieren a algo que queda cancelado. La palabra original exaleifo literalmente significa frotar para borrar. Después se usó simplemente para borrar. Y esta misma palabra aparece en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, donde dice, borrados, borrados los pecados. Volviendo a Colosenses capítulo 2, verso 14, no solo leemos acerca de anular el acta de decretos, sino también que estos fueron completamente cancelados al ser clavados en la cruz del Cristo. Estas dos expresiones, borrando y clavando, se combinan para transmitirnos la idea de una cancelación que traspasa completamente la posibilidad de ser revividos, es decir, de reiniciarse. Algunas versiones dicen rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, mientras que otras versiones dicen anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Entonces, las palabras cédula y acta es la palabra jairografón, que significa escrito a mano, manuscrito. Literalmente dice en el original, el documento escrito a mano de los decretos o de las ordenanzas. Pero es imposible ignorar esta conexión con la referencia a las manos del verso 11, donde dice, la circuncisión no hecha con manos. Los que escucharon nuestra explicación del verso 11 en los videos anteriores van a recordar que en el Nuevo Testamento hay 6 referencias que contienen las palabras hecho con manos y 3 referencias que contienen las palabras no hecho con manos, es decir, sin manos.
Y la mejor manera de explicar estos puntos es que veamos el uso de cada uno. Noten lo siguiente. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 58. Yo destruiré este templo hecho con manos, y en 3 días edificaré otro no hecho con manos, es decir, sin manos. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 48. El Altísimo no mora en templos hechos por manos. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24. El Señor no habita en templos hechos por manos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos. Esta vez, no hecha con manos, eterna en los cielos. Efesios capítulo 2, verso 11. Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Colosenses capítulo 2, verso 11, en el cual también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha con manos. ¿Notaron la diferencia? La anterior era una circuncisión hecha con manos. Esta es una circuncisión hecha sin manos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 11. El Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y por último, Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, porque el Cristo no entró en el santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Al examinar todas estas referencias nos hacen ver que las cosas no hechas con mano, las que son hechas sin manos, no son de esta creación, como nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 11, ni tampoco son figuras, sino que son lo verdadero y lo celestial. Pero al contrario, en Colosenses capítulo 2, verso 14, las ordenanzas escritas a mano pertenecen al ámbito de los tipos, las sombras, las prefiguras, y deben desvanecerse en la nueva creación la cual ya comenzó en la asamblea, por no decir la iglesia, la congregación, la cual es el cuerpo del Cristo. Tanto en Efesios como en Colosenses, el apóstol habla de ordenanzas que han sido abolidas. Las ordenanzas en Efesios capítulo 2 formaban un muro, formaban una pared intermedia de separación y dividían a los creyentes judíos de los creyentes gentiles. Estas eran ordenanzas ceremoniales y se pueden entender en relación con el libro de los Hechos capítulo 15 verso 20 y observando también que en Hechos capítulo 16 verso 4 la palabra ordenanzas la han traducido como decretos. Ahora, las ordenanzas de Colosenses capítulo 2 verso 14 parecen ser algo diferente. A primera vista puede parecer cosa insignificante si alguien observa tal día o no, o si come esto y se abstiene de aquello. De hecho, Romanos capítulo 14 verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y en Primera de Corintios capítulo 8, verso 8 dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos
seremos menos. Sin embargo, y a pesar de esos pasajes, sabemos qué grave y con qué seriedad el apóstol veía la actitud de los Gálatas cuando dijo: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales ustedes se quieren volver a esclavizar ustedes mismos? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Temo por ustedes, que yo haya trabajado en vano por ustedes. Pero la razón principal era lo que estaba escondido detrás de estas observancias, la que provocó esta fuerte denuncia del apóstol. Pues noten lo que se encontraba detrás de esas observancias. En Gálatas capítulo 5, verso 4, dice: fueron desligados del Cristo los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. ¿Notaron eso? Este era el problema principal. Comenzaron a buscar la justificación delante de Dios por medio de observanzas, en lugar del Cristo. Así también, en los Colosenses, el apóstol deseaba que su confianza de todo corazón estuviera solo en el Cristo y no permitir que ni la filosofía, ni las tradiciones, ni los rudimientos del mundo le quitaran al Señor su lugar supremo. Sin embargo, antes de señalar por completo estas observancias, en Colosenses capítulo 2, verso 16, el apóstol tiene algo más que decir en el verso 15, con respecto a la completa liberación de los redimidos. Pues no solo se anularon todas las ordenanzas en la cruz, sino que con esa cruz el Señor triunfó sobre todos los enemigos y aliados. En el verso 15, donde dice, y despojando, literalmente dice, y habiéndose desnudado a sí mismo. Eso es lo que significa esta palabra. En el verso 11 de este capítulo, esta misma palabra se traduce en algunas versiones al echar de vosotros el cuerpo. Y en Colosenses capítulo 3, verso 9 también dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus prácticas, por lo cual algunos traducen Colosenses capítulo 2, verso 15 de la siguiente manera. Noten esto: habiéndose despojado él mismo de su propio cuerpo, exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta cruz, desde un punto de vista, fue la humillación más baja que uno se puede imaginar. Sin embargo, resultó ser la sabiduría y el poder de Dios. La cruz parecía ser la victoria más completa del poder de las tinieblas, pero más bien resultó ser su derrota más completa. Es cierto, el Señor se despojó de sí mismo en la cruz, pero al mismo tiempo despojó a sus enemigos e hizo de su propia humillación su gloria mayor. Continuaremos con la conclusión de esta enseñanza en el siguiente video. Gracias por escuchar, que el Señor los bendiga.